Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 17 la máxima que se espera para hoy. Como todos los lunes estamos con Ernesto Otone, que es director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales y también doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. Y ne papa vacuna. No, y le Estamos también con Luis Larraín, que es el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo está, Luis? Hola, buenos días, Cecilia. Lo extrañamos el lunes pasado, ¿eh? No, sí, yo llegué, pero llegué tarde, pero llegué. Ah, no, el lunes antepasado. ¿Cómo El me antepasado. marcan las ausencias de Luis Sí, Larraín, que no, todavía me sigue penando? Te Ya. dejan una onda herida. Una onda herida, ya. Cuando falto yo no pasa nada. No, nada. Y estamos también con Patricio Zapata, que es abogado constitucionalista, que tiene harta pega ahora a propósito de la reforma a la Constitución, me imagino, y también él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y también académico de la Universidad Católica. Tengo que hacer una aclaración que siempre es buena. El Primer Café no tiene entre sus panelistas ninguna persona que trabaje para el gobierno, ningún candidato a ningún cargo público, ningún diputado, senador, ni nada por el estilo, ningún alcalde, nada de eso. Aquí todos los que participan, el único salario que reciben por comentar aquí es un café. Y eso hasta dónde dura la prohibición, porque, Claro. porque yo siempre he pensado que a Patricio Zapata le encantaría ser alcalde de Tongoy. Yo tengo, Sí. ¿Ah? Ahí Entonces- nosotros tenemos muchas ganas, ¿te imaginas? Llegaríamos a Tongoy ahí Claro, como invitados Puras de... opiniones ciudadanas. recibido por la autoridad. Son opiniones ciudadanas y gratis. Exactamente, y gratis. ¿Ah? Bueno, dicho eso también, como todos los lunes, yo primero, Patricio Zapata, primero el maracanazo y después la tristeza. ¿Cómo ha sido esta semana para los de la Unión Española? Así. Ha sido súper buena. Ah, te quedas con lo bueno Me tú. quedo con lo bueno siempre. Ya. No te queda Y a otra. propósito de eso, Cecilia, un segundo solamente. Me mandó Vinco Agüero, un amigo de la Unión Española, un ¿Ya? libro maravilloso, una joya que se llama Años de Unión. Aquí lo estoy mostrando para que lo vean mis amigos. Es un libro maravilloso, con mucha fotografía, con historia. ¿Ya? Es Sobre la la vida Unión de Española. la Unión Española desde su fundación ¿Y estás hasta tú este ahí? año. No, está mi Debería equipo. estar porque... No. Claro. Así que, oye, yo felicito a los autores de este libro y a los hinchas de la Unión que escuchan el programa. Les digo, este es un libro que tendrían que conseguirse, que comprar. ¿Y por qué porque no es lo una venden joyita. a la entrada de los partidos? Yo Pues? creo que va a estar en Santa Laura el miércoles cuando cerremos la primera ronda de Copa Libertadores. Ah, ¿y con quién les toca? Con Independiente del Valle. Estamos clasificados, pero vamos a pelear por el primer lugar. Del Valle. Si no es Independiente de Avellaneda, Claro. No. es Independiente del El Valle, de Ecuador. ¿Y es facilito? No son fáciles, no hay equipo facilito. Ah, ya. Es un buen equipo. Bueno, ¿qué vamos a decir del Wander, pues? Que menos mal que perdió, porque si no ya no los iba a reconocer yo. No se agarre la cabeza, señor Otone, pero además el Wander te hace collera, Patricio, porque también se viene un libro, de Agustín Esquella. Sí, no, se viene un libro de Agustín Esquella que voy a Que usted mismo va a ir a comentar a Valparaíso. comentarlo, se va a presentar el martes 22 Exactamente. en el Estadio Playa Ancha, en el Estadio Elías Figueroa. ¿Cómo era? Yo soy del va a estar Wander. Yo soy del Wander Wanders. y en más Chiquito. chiquitito de Valparaíso. Y verdaderamente el libro es eso. Yo soy del Wander y qué? Y de Valparaíso. Y de Valparaíso, Y nada de más. así sea. Valparaíso, Ya. no, porque no es como los otros de Ah. Agustín Esquella que dice yo soy pero. Claro. Ah, no, en este caso, No hay pero. No hay en pero. este caso el relativismo desaparece, impera el absoluto. ¿Ah? Yo creo que como Es un nunca, libro yo creo para- que como nunca debería llamarse y qué, pero bueno. ¿Y qué Yo fue? soy de Wander y qué. Claro. ¿Y qué fue? ¿Y qué me importa que perdamos siempre? Ya. Oh, Perdemos no. siempre, No. ganamos de vez en cuando. Bueno, el señor Luis Larraín aquí puede ufanarse de un triunfo que de todas maneras, no sé ya si tienen posibilidades de No. alcanzar a Colo-Colo. Muy remota. Bueno, el Wander podría ganarle a Colo-Colo la próxima fecha. Puede ser, ¿ah? ¿Por cuapa? Nosotros, Pero claro, aún así no nos alcanza. hacemos cosas así. Why not? Aún así no nos alcanza. Ya parece que Oye, Colo-Colo pero se...
que a propósito de fútbol, me llamó mucho la atención esto que sucedió ayer en el Clásico, que un jugador de Colo-Colo pisoteó o algo así con la bandera de la Universidad de Chile, y por eso pasó una noche detenido. Sí. ¿No es too much? Puede ser, eso está en el contexto de la ley de violencia en los estadios. Sí. Sí. Yo, el comentario general que da pena que todavía no hayamos podido resolver ese tema. ¿Eh? Ayer, por ejemplo, ese clásico, que es un clásico que más público atrae, se jugó con poca gente para lo que es habitual. Claro. Y yo creo que eso tiene que ver, desgraciadamente, en parte con el Sí, fenómeno oye. de la violencia en los estadios. Ahora, jugar esa disposición aisladamente, si es muy dura o no es muy dura, puede ser, pero en el contexto se supone que esta ley trata de evitar la violencia en los estadios, hasta el momento no con pleno éxito. Yo no quiero decir que lo que se haya hecho no tenga mérito, pero creo que falta todavía mucho para lograr realmente que el fútbol sea un espectáculo en que asista toda la familia sin ningún peligro para su integridad. Y eso es lo que deberíamos lograr. Sí, Patricio. Mira, yo creo que no podemos evaluar la conducta esta fuera del contexto. Este es una persona que se fuma un cigarrillo con bomba de benzina, se fuma un cigarrillo en un depósito de pólvora. Entonces, por sí mismo, alguien podría decir, pegarle una patada a un lienzo no es tan terrible. Pero la verdad es que cuando tú tienes a 25.000 hinchas de un equipo que acaba de perder y 2.500 hinchas del equipo que acaba de ganar, la verdad es que la responsabilidad de cada uno de los jugadores, de los protagonistas, de no alentar a los violentos, Sí. a los descerebrados. Claro, es ¿ah? como incentivar la Están- violencia. Están hacer esperando eso. el menor aliento para que afuera tengamos un hecho de sangre. Entonces, no estoy exagerando. ¿ah? Estas son situaciones. Pero- Entonces, yo creo que la responsabilidad de los jugadores es enorme. No se la han tomado en serio. Una vez cada mes escuchamos declaraciones completamente irresponsables y frívolas de jugadores que no se dan cuenta del impacto que tienen sus conductas sobre los hinchas. Así que me parece bien, no creo que haya ninguna pena privativa de libertad. Esta persona seguramente después de la investigación va a tener que pagar alguna multa. Bueno, pero puede ya tener que pasó una hacer- noche de detenido. Sí, y yo espero que lo importante es que los jugadores realmente pasen a hacer una contribución contra la violencia y no se den gustitos absurdos. Bueno, pero la pasión del fútbol a veces es más fuerte, pero lo que yo voy es que hay gente que me dijo, algunos hinchas me dijeron, bueno, pero arriba en las galerías hacen cosas mucho peores y no pasan la noche en la cárcel. Pero bueno, es un tema que se puede discutir largamente. Sí, pero están, claro, porque el problema es que están en la galería, no en la, Claro. en la cancha, pues, en la En la cancha, cancha y no dentro. y no son los actores. Ah, Por la notoriedad que alcanzó está bien lo que que se hizo. ponga a bostezar un feligrés, pero no el sacerdote, digamos. O sea, Qué bueno. es distinto. Estás usando metáforas, Usando metáforas. Ernesto Tone. ¿Y por qué hablo de metáfora? Porque me gustó mucho una columna de Ernesto Tone en La Tercera el sábado, que se llama Metáforas, Política y Naturaleza. Me hizo reír mucho, porque él habla de pone muchos ejemplos de personas que han usado desde siempre las metáforas para en la vida política, en fin, y recuerda a un caricaturista que hacía humor en el Lunita, este diario italiano, y ya un día cansado de un político que hacía pura tontera, parece. Y todos decían que era Y inteligente. claro, y él dice un día, a ver si pronuncio bien, y si fosse un imbécile. Ese fosse un imbecille. Un imbécil, ahí está, un imbécil. Porque Y si todos fuera un decían, imbécil. ¿cómo se equivoca? Ya, y si fuese un imbécil. Y todo esto a propósito de que Ernesto Tone, porque hay muchos políticos actualmente, figuras políticas que usan metáforas, como por ejemplo hablar de la aplanadora, de la retroexcavadora, tema que ya hemos conversado aquí, pero que lo vuelves a tocar en esta columna. ¿Tú crees que finalmente hay que hacerse esa pregunta y después de todo, y si estos señores, y si fuese... Sí, claro, si no hubiera un diseño imbécil, o sea, detrás. tú si dices no- Quintana, tú dices Novoa. yo no nombro personas. No, tú pero sabes. ¿quién dijo es retroexcavadora? ¿Quién Sí, dijo bueno, no, yo- quién dice aplanadora? Claro, no, yo alerto contra el uso mal hecho de la metáfora
que puede dar imágenes muy complejas, porque si tú dices, por ejemplo, voy a poner los dos casos, si tú dices el uso de la mayoría, que es un uso natural en una democracia, no es el único, lo estuvimos viendo en el programa anterior, si tú dices es una forma de totalitarismo, es una aplanadora, es una metáfora mal hecha que genera un ambiente donde la democracia se debilita. Y también cuando usas la retroexcavadora, en la cual haces piazza pulita, como dicen los italianos, o sea, dejas un terreno virgen con el pasado, no le reconoces ningún valor, todo es refundacional, también tú estás generando un terreno débil para la política, ¿Y que qué, es mayoría y que es acuerdo. ¿Y qué te parece la metáfora de Velasco cuando dijo si hay el riesgo de que les agarre una borrachera con esto y se pongan a refundar todo? Entonces le responden también a Velasco. Bueno, claro. Cuando uno tiene una idea, dice, cuando él tiene una idea es que bien, que inteligente, y cuando uno tiene una idea es borrachera. No, bueno, pero claro, es que tú ¿eso es chismografía política también? O sea, tú no puedes responder a la retroexcavadora con la borrachera porque entramos en un terreno de caricatura. Eso es lo que te quiero decir. Luis Larraín. No, bueno, yo no tengo un ejemplo en francés como Néstor, no soy tan versado, pero hay de lo que él dice yo rescato lo siguiente. Yo creo que desgraciadamente la discusión en Chile, y no ahora, sino que hace algún tiempo, está demasiado cargada a la consigna, ¿eh? Y hay poca voluntad de reflexionar. Por ejemplo, respecto a la reforma tributaria, yo creo que el gobierno tiene puesto mucha fe en esta reforma tributaria, está muy bien de que pongan los mayores esfuerzos, pero también tiene que entender de que hay que discutir la reforma tributaria. Desde ese punto de vista, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que se hayan puesto... No, yo no estoy de acuerdo con que se hayan puesto este plazo de prácticamente un mes y medio para discutir la reforma tributaria. Que el 21 de mayo claro, cuando Piñera hizo su reforma tributaria, que la calificaron de reformita, ajuste tributario, qué sé yo, el Parlamento cada Cámara se demoró más de 3 meses en discutirla, y resulta que ahora quieren que esta tremenda reforma tributaria se discuta en un mes y medio. A mí me parece que eso no debiera ser, me parece que se debiera discutir. Y también hay una suerte hay por ahí un instructivo de gobierno que incluso nombra Libertad de Desarrollo junto con la UDI, como que se opondrían a debatir, que es todo al revés, porque justamente ahora nos están fustigando por participar en el debate. Nosotros como Libertad de Desarrollo, como Centro de Estudios, vamos a participar en el debate porque creemos que es demasiado importante este debate como para no participar. Y yo creo que muchas veces se trata de mostrar esto con categorías muy simples, como los ricos contra los pobres, los buenos contra los malos, cuando la verdad es que esta es una materia súper compleja, y por eso que ha participado además tantos expertos tributarios, abogados, especialistas, porque es de verdad compleja. Entonces yo creo que uno de los problemas con la retroexcavadora y todas estas cuestiones, es la simplificación que se hace de los temas. Y pero yo creo que este es un tema que hay que discutir. Pero también hay simplificación cuando se dice que esta reforma justamente no va a ser para que paguen los que tienen más, que si no finalmente los que tienen menos van a pagar más, y que si desde el 20 no va a ser al del 25 al 35, sino más, ¿cómo es ese asunto? Ya no sé, ya me pierdo entre tanta cifra. A mí lo que me llama la atención... O sea, es simplificación cuando uno hace una afirmación categórica que teóricamente no merece o no se puede discutir. ¿Te fijas tú? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, por lo menos en nuestra oposición a la reforma, que en general consideramos que es mala, es poner, por ejemplo, yo les doy un ejemplo, ¿cómo el senador Pizarro puede llegar y decir de que la reforma tributaria va a ser un desastre, que va a provocar el caos en la producción de la cuarta región, de donde él es senador, porque hay un impuesto al pisco? Entonces, pero resulta que al senador Pizarro no le preocupa ningún otro alza de impuestos. ¿Te fijas? Entonces él dice que caen las penas del infierno porque sube el impuesto que afecta a la gente de él en la cuarta región. Y todas las demás impuestos no afectan nada. Que eso es más o menos el discurso oficial, no, que aquí se pueden subir los impuestos sin problema. Entonces no, yo encuentro que estuvo bien de Gregorio ayer en Tolerancia Cero, cuando dijo, bueno, las alzas de impuestos efectivamente pueden provocar problemas, pero lo que nosotros vamos a hacer o lo que el gobierno va a hacer con la recaudación de esto
va a contrarrestar eso, ¿ah? Y vamos a salir mejor parados. Es una manera de discutir que a mí me parece razonable. Y entre paréntesis, también encuentro raro que el ministro de Hacienda a última hora no haya concurrido a tolerancia cero, porque por un lado están fustigando a la oposición, que no quiere discutir y qué sé yo todo, y después él no va a un programa de televisión. Es raro, a último Porque minuto. dijo que por el terremoto, en fin, pero hay una larga entrevista el fin de semana al ministro de Hacienda Sí, pero en el Mercurio, Sí. en el Pero- cuerpo de reportaje, con todos los detalles de la Sí. reforma. no hay ningún detalle, perdona, yo la leí entera, no hay ningún detalle. Bueno, de la con reforma lo que tributaria. O sea, a propósito de lo que dice Luis Larraín, a mí también me llama la atención como observadora que por un lado pareciera que desde parte del gobierno no se explican bien los proyectos y por otro lado de parte de la oposición hay mucho comentario antes de conocer justamente los detalles, tanto en la reforma educacional como en la reforma tributaria, como en el cambio de la Constitución. Entonces, ¿por qué todos no esperan un ratito que esté todo bien sobre la mesa y se discute en serio? bueno, pero en este caso ¿O es un error político del gobierno de no haber Cecilia, entregado el más único detalles? proyecto que está sobre la mesa con articulado y todo es el de reforma tributaria. Mira, Los Pero, demás entonces, son pero es ¿por el qué programa dice, nomás. pero ¿por qué dice Luis Larraín que el ministro no da detalles? Porque no dio detalle. Porque Pero si ya está sobre... Pero Está, si está presentado el pero proyecto. respecto a las críticas que se le hacen, Ah, todas ok. las respuestas de él son respuestas políticas. Y de hecho no fue ayer a la televisión. A mí me parece muy extraño que no haya ido a la parece televisión a defender extraño. su proyecto. Ya. Absolutamente, No. sobre todo que había dicho que iba. ¿Ah? Oye, O sea, no es prioridad para él explicar, digamos, por televisión el proyecto de reforma Tal vez le tributaria. dolía la guatita. Ah, no sé. Patricio Zapata. no, estaba trabajando. A ver, mira, volviendo un poco a lo que tú preguntaste al principio, yo creo que es inevitable que en una democracia de masas tengan bastante espacio la figura, las cuñas, las metáforas, y eso no es de ahora solamente. Yo estaba pensando, Arturo Alessandri, a los opositores que tenía en el Senado los llamaba la canalla dorada. Al proyecto de reforma agraria de Jorge Alessandri lo bautizaron la reforma de macetero. Y así uno podría ver cómo en la lucha política, en el discurso político, es habitual encontrar una frase, una cuña, que tiene un papel. Nosotros cuando criticábamos al presidente Piñera hablábamos de la letra chica, y a veces estas cuñas calan y tienen un impacto y la ciudadanía entonces las entiende rápidamente. Ahora, lo que es grave es cuando nos quedamos solo en eso. O sea, si son una parte del discurso político, a mí me parece que está bien, es inevitable, es lógico, cumple una función. El problema es cuando no hay una cuestión más meditada, más reflexiva, de más desarrollo. Ahora, los ciudadanos que quieran eso, pueden acceder a eso. Y si uno mira los diarios del fin de semana, por ejemplo, la verdad es que había páginas y páginas destinadas a entregar la opinión de distintos actores. Y ahí, contra lo que decía Luis, yo he visto a los funcionarios de gobierno, al ministro Arena, a Alejandro Mico, al ministro del Interior, en todos los espacios posibles, en televisión, en radio, en diario, explicando. Podrán no gustarle las explicaciones a algunos, pero yo no he visto que estén para nada escondidos. Entonces, el hecho de que no haya ido al programa ayer, no conozco la razón, no me parece que justifique decir que está, digamos, escapándose. Él está dando sus argumentos en todas partes. Yo creo que los ciudadanos que estén interesados pueden ir más allá de la cuña. Eso requiere un esfuerzo, ese es el punto. Es mucho más cómodo quedarse con la frasecita. El esfuerzo consiste en sentarse a leer. En este programa nosotros tratamos de ir un poquito más allá de la cuña, ojalá que lo logremos. Pero efectivamente, Luis tiene razón, este es un tema que no es sencillo para los que no son especialistas. Leer el proyecto de 175 páginas, meterse en los vericuetos, tratar de desentrañar para el que no es economista, no es sencillo y en ese sentido creo que hay que escuchar, hay que leer a los especialistas para tener una opinión. Vamos a tener un mes y medio más de debate en la Cámara, un mes y medio más de debate en el Senado y probablemente recién en octubre vamos a tener ley. Así que esto nos va a acompañar por un buen rato. Claro, ahora a propósito de metáforas, ayer diputados de la UDI, María José Hoffman, Jaime Belolio y Romilio Gutiérrez hicieron una conferencia de prensa para criticar, ¿no es cierto?, la reforma tributaria, que dijeron que es una mala noticia para los chilenos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para los que quieren surgir, para las personas de clase media. Y para peor, dijo Belolio, no sabemos en qué se va a gastar el dinero. Pero a propósito de las palabras, dijeron que la reforma tributaria es, abro comillas, el petróleo de la retroexcavadora. Ya. Bueno,
Sí, claro. No, pero es que O a sea, propósito seguimos de lo que... la claro, misma. segui- No, si mira, yo creo que hay que tener cuidado señalada con las metáforas. Yo entiendo lo que dice Patricio, pero hay metáforas que yo ponía de ejemplo, que hay metáforas que han terminado muy mal, como la de María Antonieta, cuando le dijo que no, si no tienen pan, que coman pasteles, que coman brioche. Brioche, dijo ella verdaderamente. ¿Ah? Entonces, eh, es complicado porque aquí hay dos cosas. Mira, aquí va a haber un debate muy fuerte porque son orientaciones muy fundamentales en torno al tipo de sociedad que se plantea la derecha y en tipo de sociedad que se plantea la centroizquierda. Hay dos concepciones distintas respecto a esto. Y yo creo que naturalmente el debate puede tener muchas cosas técnicas, si esto baja, si esto sube, cómo se generan los equilibrios, qué pasa con esto, y pueden haber defectos y aspectos, etcétera. Pero el tema grueso, y yo creo que la oposición del tipo que tú señalabas, Cecilia, Sí. es un tipo de enfrentamiento total. No les gusta la idea de la reforma, no les gusta la reforma tributaria, etcétera. Tiene que ver con la idea que tenemos sobre la distribución del ingreso, con la idea que tenemos sobre el fortalecimiento de lo público, cómo se relaciona lo público con lo privado y con lo societal. Es decir, aquí hay una concepción, porque fíjate que Luis, cuando estábamos hablando de los impuestos, y Luis decía la vez pasada, fíjate que solamente el 20% de los chilenos pagan impuestos. A la renta. A la renta. A la renta. A la renta. ¿Ah? Sí. Entonces, bueno, pero esa no es una buena noticia. O sea, No. esa no es una buena noticia porque significa que los chilenos tienen muy bajos ingresos. O sea, no es que sea, que bueno, no, es una mala noticia, es una sociedad tremendamente desigual. Entonces, aquí tiene que haber un debate. Yo creo que un poco mezquino en esto de señalar, mira, el fin de semana hubo una andanada de expertos tributarios, y claro, los expertos tributarios, sus intereses no están precisamente en que haya una gran reforma tributaria, ellos son más bien Eso es de expertos. relativo, porque Es van a tener relativo. harta pega con la Van a reforma tener tributaria. harta pega, pero ellos defienden que se pague lo menos Ya. impuestos posible. Entonces, lo que yo te quiero decir, aquí hay un debate democrático, un debate que se realiza de una forma normal, y vamos a tener varios meses y después se tendrá que ver cuál es el resultado de ese debate. Entonces, toda esta cuestión un poquito histérica que hay con la reforma tributaria, más vale... Ayer se supo de un panfleto que fue lanzado, se dice, por la UDI, que dice: ¿estás dispuesto a pagar la educación de los hijos de ministros, grandes empresarios, jueces, intendentes y del resto de los más ricos de Chile? Entonces, bueno, eso también generó reacciones, ¿no es cierto? Que era una vulgar chiva, dijeron, etcétera. Se dice también desde de la nueva mayoría, la UDI no quiere que se afecte a los ricos, la UDI se sustenta en los ricos. Bueno, empieza entonces todo un debate que finalmente, como siempre llegamos a la conclusión aquí, hay un tema ideológico de fondo que está muy bien, que es legítimo, solo que se podría dar en un nivel mejor, ¿no? Sí, claro. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer con la reforma tributaria es discutir cada una de sus disposiciones. ¿Ah? Más que estos planteamientos tan generales y No, esto de que- tratar de motejar al rival y las intenciones del rival y qué es lo que está defendiendo el rival, hagamos un debate, digamos, sobre cada uno de los aspectos que tiene la reforma tributaria y discutamos si es que esos instrumentos son idóneos o no para Sí. lograr lo que se quiere. Es el debate que Sin Claro. duda, estamos sin tratando de duda, hacer. sin duda, pero yo creo que hay una concepción también más allá de eso. En el proyecto concreto se encarna
una visión de sociedad, una visión de cómo tienen que ser las Sí, cosas. es así, Y eso natural. Lo reconozco, Y eso Lo que natural. pasa es que uno le pone a ese, Claro, a ese debate su mirada. Entonces tú dices, mirada. claro, una cosa Por más igual. supuesto. Yo te digo, no, yo creo que desde el punto de Sí. vista de la centro derecha lo que se defiende es que Sí. muchas veces ¿Quién? esos recursos utilizados por el sector privado Claro. van a tener mejor resultado para el país que utilizados por el sector cosa que público. no tiene... Ese es el tipo de discusión que se está dando acá y hay que discutir en cada caso si es así, si no es así, ¿te fijas tú? Ahora, hay, por ejemplo, opiniones respecto al FUT. Está Andrés Velasco, que no está de acuerdo que se elimine. Está, que son legítimas discrepancias. Están aquellos también especialistas que tienen algún tipo de decir, aprehensión respecto al exceso de poder que se le va a dar al Servicio de Impuestos Internos. Bueno, en fin, hay muchos aspectos pequeños, ¿no? Que Hay mucho, porque la reforma es una reforma muy importante. Y la otra discusión que también es válida es respecto a la magnitud de lo que estamos haciendo. O sea, la tasa de impuesto a las empresas hoy día es de 20%, hay un primer aumento a 25%, pero además hay un impuesto de retención de 10%. eso me gustaría ¿por que qué no es 10% más, dice? No, porque porque la ley establece que hay un impuesto de retención de 10%. Entonces, al final, una persona, como sigue siendo integrado el esquema de tributación, entonces al final una persona va a tributar de acuerdo al tramo en que esté. Teóricamente, el tramo más alto aquí va a ser 35, pero no todas las personas que tienen participación en empresas van a estar en Claro. 35. Uno deberá presumir que la gente que está en pyme va a estar bajo el 35 y por lo tanto ese impuesto de 35 de alguna manera lo va a recuperar cuando haga su declaración Por del global supuesto. complementario. Ahora, Pero, ojo, eso es verdad, pero desde el punto de vista de la empresa, de los recursos que la empresa tiene disponibles para invertir y para capital de trabajo, es verdad que la tasa que antes era 20, ahora va a ser 35. Y eso significa un aumento de 75% en la tasa. Es muy fuerte. Es muy fuerte. No. Eso Ahora, es lo que quiero decir. quiero comentarles que el empresariado asiste hoy al Congreso con minuta conjunta por reforma tributaria, ¿ah? Y los gremios decidieron entrar de lleno entonces a este debate. La Claro. cita va a contar con la presencia del ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Se va a realizar, según informa el Diario Financiero, entre las 15 y las 19 horas, y ahí se conocerán más detalle, y todo va a estar Jorge Quirós, la SOFOFA, dije, la CPC, la CNC, entre otros van a estar presentes. Y también hay una opinión sobre de Longueira en la portada del Diario Financiero, que dice: la gradualidad que tiene la reforma tributaria, porque sabemos que se va a ir de a poco, no cuadra con las expectativas ciudadanas. Y él dice, ojo, esto es populista un poco lo que está anunciando Bachelet, porque no lo va a poder cumplir, puesto que la reforma tributaria va a ser gradual. No Pero va a siempre lo ha dicho el gobierno, que la reforma va a ser gradual. Oye, si aquí no se trata de una algarada populista, se trata de una reforma muy seria, que está muy pensada, donde todavía la gradualidad es alta, y donde también en el crecimiento, en el alza de la tributación, estamos largamente por debajo de la media de la OECD. Entonces, no se trata acá de producir... Después de la reforma no quedaríamos bajo la media, quedaríamos sobre la media. No, quedaríamos bajo la media de la OCDE. Fíjate que... Bueno, esa es una discusión técnica, tengámosla cuando veamos qué es lo que sale. Y entonces yo lo que te quiero decir es que vamos a quedar debajo de la media, pero tú me dices que no. Yo creo que vamos a quedar debajo Somos el país de ingreso per Oiga, cápita la media. más bajo de la OECD junto con México. Pero ¿Te fijas? escúchame, Entonces, y estamos más o menos, vamos a quedar en el nivel en el que tenían el PIB per cápita en los países promedio de la OECD cuando tenían nuestro crecimiento. O sea, nos vamos a ajustar a una situación tributaria. Y yo creo que eso es bueno, es muy bueno que Chile termine con esta deformidad de la desigualdad a los niveles que lo tiene, y que eso se haga sin perjudicar la inversión
y que gane Chile, que ganemos todos, claro, y van a salir perjudicados algunos que pagaban muy pocos impuestos. Pues. Pablo Longueira, que es bien respetado en la nueva mayoría, ¿no es cierto?, como político, calificó el programa de gobierno como el más populista de los últimos 20 años, por las palabras gratuidad y reforma en todas partes, dice él, y hace un análisis respecto a esto que tal vez hay mucha expectativa con eso, entonces como van a recaudar el dinero recién en años más, no van a poder cumplir. Y también dice una frase, Izaguirre aceptó la cartera de educación por una sola razón, porque si le achunta será candidato presidencial. Vamos a comerciales y seguimos en el primer café con Patricio Zapata, Luis Larraín y Ernesto Otone, y también nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Salió a la cancha Longueira. Sí, que explica nuestros pensamientos y asociaciones, por qué vemos las cosas de determinada manera. La ciencia puede aclarar. Bueno, este tema abordará hoy el experto en biología molecular Juan Basigalupo en el ciclo de conversaciones con científicos de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Seguimos en el primer café, estamos con Patricio Zapata, Luis Larraín, Ernesto Otone. A propósito de esto de la reforma tributaria, yo leía este fin de semana una columna que lo pongo como ejemplo de las muchas, ¿no es cierto?, de un abogado experto tributarista que da todos los detalles. Se llama Matías Kuzma, que es de SSK, Abogados y Consultores Tributarios, y él, por ejemplo, explica muy bien de qué trata la reforma, pero hace hincapié en el tema de el poder que va a tener el Servicio de Impuestos Internos, y llama la atención sobre ese punto. O sea, entre los especialistas pareciera que sí se conoce más y que eso genera debate. Tal vez hay que leer con más atención, Luis Larraín, todo lo que se dice, que pueden ser a veces un poquito áridos para el público en general. Entonces, de ahí tu llamada de atención. Sí, hay una discusión interesante en varios medios de comunicación. Claro. Se repiten entre tributaristas, digamos, respecto a los efectos de cada una de estas medidas. Que yo creo que es un debate necesario. Sí, y pero que entonces, puede dar esos origen... tributaristas conocen entonces de qué se trata la reforma. Sí. Y nos llega una opinión de un auditor. La reforma tributaria, con un grado de detalle muy similar al que se conoce ahora, fue propuesta, anunciada y detallada durante la campaña de Bachelet, me dice. Y esa reforma base de la propuesta de gobierno de Bachelet fue legitimada por la elección mayoritariamente clara. Por tanto, la reforma no es una sorpresa ni debe ser elaborada desde cero ahora, sino que es legítima. Otra de las opiniones. ¿Se conocía en la campaña? Sí, se conocía en la campaña, pero resulta que nuestro ordenamiento jurídico dice que tenemos que discutirla y aprobarla en el Congreso. Sí, cada por supuesto. uno de por supuesto. Entonces, en definitiva, lo que Luis Larraín dice, a ver, no nos pongan fecha, aquí hay que discutirlo con calma. Sí, claro. ¿Eso es? Pero yo quiero, Cecilia, distinguir aquí una cosa. Patricio Zapata. El hecho de que la centroderecha haya perdido la elección presidencial no significa que queden inhabilitados para seguir defendiendo su idea, seguir planteando sus puntos de vista. En ese sentido, el respeto a las minorías, no solamente el respeto que existan, sino que sigan peleando con fuerza por sus ideas, aunque sean un 2%. Eso está fuera de cuestión. Pero al mismo tiempo, yo creo que una elemental mirada a la realidad del país debiera llevar a que tuviéramos más actitudes como la de algunos sectores de Renovación Nacional, que están diciendo vamos a aprobar en general la propuesta, porque entendemos que aquí hay una necesidad, hay un mandato, y vamos a discutir caso a caso los distintos temas, y ahí vamos a decir qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. De la posición de la UDI, yo quiero decir que es legítima, moralmente irreprochable, pero políticamente, a mi juicio, sigue encerrando a la UDI en una esquina, mirando no al país, mirando a la pared, de espalda a lo que quieren. Ahora, si la UDI quiere hacer eso, está en su derecho, seguir encerrada, sin abrirse a una discusión que el país la tiene asumida como una discusión importante y necesaria. Sí, pero eso, mira, esa es una discusión eterna con la idea de legislar, porque si tú crees que hay un proyecto que es irremisiblemente malo en sus objetivos, entonces tú tienes todo el derecho a oponerte a la idea de legislar. Sí. Oye, Luis, sí, tienen todo el derecho. Lo que te señala Patricio es que si la izquierda, la UDI se sigue arrinconando en defensa de intereses muy particulares,
pero muy particulares, aunque ellos entiendan que son los intereses generales, pero que son muy particulares, va a seguir. Pero esa es la ver, calificación se que va a haces seguir. tú. Yo he visto es la calificación que hizo el país. aquí hizo el país. Pero Pero mira, usted se preocupa mucho de la UDI, hubo un proceso son muy electoral. caritativos con la UDI y lo muestran, les encanta hacer esta caricatura de que la UDI está arrinconado, está mirando para la pared, pero la UDI es el partido que tiene más votos en Chile. Bueno. Hay que decirlo, y sigue siéndolo. Ahora, Después a propósito de No nos declaraciones- redes por cariñosos, pues. Oiga, en el diario El Pulso, Alejandro Mico, que es el subsecretario, ¿no es cierto?, dice: esta reforma no constituye una refundación del sistema tributario y no le va a pegar al crecimiento, y asegura que la eliminación del FUT solo le afectará al 5% de las empresas, que no es efectivo que el impuesto corporativo suba a 35%, y finalmente, respecto a las críticas, indica que quien va a pagar más tributo difícilmente no va a tener una reacción ante esta modificación. O sea, a nadie le gusta Por que le saquen supuesto. plata. Pero Luis Larraín opina en El Pulso también. Sí, no, lo que Ahí yo digo, dice, mira, esta Alejandro es una Mico, reforma que va sí. a provocar un shock negativo importante en la economía chilena, en la opinión de Luis Larraín. Sí, Alejandro Mico dijo en alguna otra intervención por ahí que esto se trataba de sacarle, esa fue la expresión que usó, le vamos a sacar 8.200 millones de dólares a los más ricos. Entonces yo hago una composición de lugar súper simple, sin entrar en los detalles técnicos. Si tú a un sector le vas a sacar 8.200 millones de dólares, ¿cómo puedes pretender que ese sector siga invirtiendo lo mismo que invertía antes? Es absolutamente imposible. ¿Me permite Entonces, responder lo que tú quieres a hacer esto? es que esa plata la estás sacando del circuito de la empresa privada y la estás metiendo al sector público con la esperanza, que es una cosa perfectamente posible que suceda y discutible, y creo que hay que discutirla, de que tú vas a usar también esos recursos a través de reforma educacional y todo lo más, que va a hacer que el país esté mejor para allá. Pero no me vengan con la cantinflada de que tú vas a sacar 8.000 millones de dólares de un sector y ese sector va a seguir igual que antes. Y si no invierte lo mismo, incluso lo fustiga. No, pues es que las cosas tienen que tener un mínimo sentido común. Claro. Pero- Bueno, Pero ¿sabes qué? Patricio Cecilia, Zapata. yo te diría lo siguiente, Luis. Debe estar lleno de países por ahí donde se paga re poco impuesto. Deben haber países en algunos lugares del África donde prácticamente no se paga impuesto. En América Latina, yo- en América Central, Entonces, yo hay te quiero países decir, con bajísimos niveles de impuestos. déjame desarrollar la idea. Sí. Yo te puedo decir que muchos de esos lugares En Asia donde esos empresarios no pagan impuestos, los pocos empresarios que pueden haber ahí, o los pocos inversionistas que pueden estar interesados, ellos sienten lo que significa vivir en un país donde no están dadas las condiciones de base, las condiciones estructurales para el desarrollo integral de los proyectos. Entonces, a mí me gustaría que los gremios empresariales y los sectores políticos que defienden, no voy a decir los intereses, defienden la mirada o la perspectiva de esos mismos gremios empresariales, entendieran que esto no es solamente una cuestión mecánica, de que el peso que me quitan es un peso menos que yo voy a invertir en un proyecto entretenido. Esos son pesos, si lo hacemos bien, y Chile tiene una tradición en el último tiempo de hacerlo bien en esa materia, son pesos que van a darle contexto de estabilidad política, de legitimidad social, de educación, de integración. Ese es un marco para las inversiones. Esa es la diferencia entre venir a Chile e ir a otros países. El tema para invertir en Chile y no invertir en otros países no es solamente que es 17 o 18 la tasa del global complementario, Es un conjunto sino de que cosas, tiene yo que estoy ver de acuerdo contigo. con la estabilidad general, con la existencia de infraestructura, de instituciones, y eso cuesta plata, Y en Chile hemos aprendido la lección de que eso no se hace con déficit fiscal, eso se hace con recursos que están sobre la mesa. Entonces, es una cosa que yo creo que los empresarios a veces no internalizan, el valor de vivir en un país que funciona. Yo haría una pequeña pequeño agregado a lo que tú señalas, Patricio. Yo creo que es distinta la forma como se están bajando la derecha Bueno, sí. No, perdón, estaba hablando por interno y me confundí. Vamos, sigamos. No, yo lo que decía es que yo creo que es distinta la forma como se está bajando, como están reaccionando los empresarios a la derecha política. Yo creo que no es bueno hacer una asimilación de ambos, porque veo una visión mucho más racional, mucho más pensando los factores que tú decías, Patricio. Es decir, un país
que tiene mayores recursos públicos, que genera mayores bienes públicos, también genera una atmósfera de negocio, porque Chile es un país con reglas del juego, que es mucho mejor. Entonces, no es un tema de suma cero, yo le quito a este para ponerle al otro. Yo creo que esa visión tiende a una excesiva simplificación. Aquí tiene que haber un país que tenga recursos públicos importantes, que tenga una situación menos deforme de desigualdad, y creo que eso va a ayudar también a una legitimidad de los empresarios. Los empresarios se dan cuenta que hay un problema de legitimidad, y esa ciudadanía en los empresarios se genera mucho a través del sistema de impuestos. Perdón, Claro, que les cambie pero- el... Sí, es que sí, dígame, No, Luis Larraín, breve. lo que pasa es que esta institucionalidad que nosotros hemos mantenido durante mucho tiempo y que se compone de diversas cosas, hasta el momento nos ha permitido una trayectoria razonable, ¿ah? Una trayectoria razonable, y lo que viene es un cambio muy radical, como te digo, Radical porque necesitamos cuando tú cambios también cuando tú le radicales. cambias en 75% la tasa, ¿ah? a Oye, una empresa, entonces obviamente que es un cambio radical. Pero Luis, van a venir cambios radicales porque Chile necesita también una transformación Bueno, cambio productiva. radical va a ser el tema ahora, porque quería comentar también la encuesta del diario de Cooperativa con Imaginación y la Universidad Central respecto a qué piensa la gente del norte sobre cómo se actuó frente al terremoto. ¿Cómo calificaría la acción del gobierno de Michelle Bachelet? Dice 49% bien, 29,6% regular. Respecto a la ONEMI, como el 73,8% lo califica de muy bien. Y así las cifras... ¿Cuál otra? Después, ¿cómo calificaría la acción de las autoridades de su ciudad? Bien 46,8%, regular 32,8%. La conducta de la gente, bien 80%. Son algunas de las cifras de esta encuesta que se realizó, como les digo, en esa región específicamente. Y lo interesante también, ¿usted piensa que los chilenos estamos preparados? 51,2% dice no estamos bien preparados. Bueno, una palabra entonces sobre lo que pasó con el terremoto, brevemente. Bueno, yo creo que las cifras que tú das son muy interesantes porque esto está hecho en la zona del Sí, terremoto. en la zona, exactamente. La zona del terremoto es zona donde hay mucha gente que todavía lo está pasando. Esto es Arica e Iquique. Iquique lo está pasando mal, está con susto, etcétera. Que esa gente que está en esa situación califique entre bien y regular un 70% entre A la regular y ONEMI bien. es la que mejor está A calificada. la ONEMI estupendo, porque es el organismo que está ahí. A las autoridades las califica bastante bien, porque entre bien y regular tú comprendes el estado en que está esa gente, la necesidad, etcétera. Por lo tanto, me parece que ha habido una buena reacción en general del Estado en su conjunto. Una buena reacción. Ahora, naturalmente, también hay problemas que hay que seguir desarrollando para un país que va a estar siempre sometido hasta esa emergencia. Y entre otras cosas, tener muchos recursos para el uso público. Cuando la gente está en una situación como esa, ¿a quién mira? Mira al Estado, mira a las autoridades, mira a las instituciones permanentes. Sí, Luis Larraín. yo creo que esto refleja una sensación que hay en general en el país, y me alegro que sea así en la región del norte también, en que la respuesta que se ha dado por parte del Estado y también por parte de la misma población en esta emergencia es muchísimo mejor a la que habíamos tenido en episodios anteriores, y que algo hemos aprendido de los errores también, y yo creo que esto también tiene mucho que ver con un mejor ordenamiento de cuáles son los roles que le corresponde a cada uno, ¿ah? Aquí, y yo creo, y eso es una llamada de alerta, que eso se puede echar a perder en la medida en que los políticos, y hablo de todos los políticos, empiezan a tratar de sacar dividendos políticos de él. Bueno, La cosa va bien mientras se aplican los protocolos, mientras cada cual está donde tiene que estar, ¿ah? Y no empieza. Ahora, lo que tú estás diciendo, Luis, es que no les Ernesto, venga el síndrome de Piñera. A ver, no es solamente Piñera, pero es de los políticos. a propósito de eso, la Alianza acusa al gobierno de usar el terremoto para incumplir su programa. Lo dijo el diputado de Renovación Nacional, Cristian Monkever.
Nosotros cuando tuvimos un terremoto de mucha mayor magnitud, el presidente Piñera dijo, vamos a seguir trabajando en sacar adelante la reconstrucción y lo cumplimos. Bueno, veo un cierto grado de preocupación en el gobierno actual porque dice la gente tiene mucha expectativa, bueno, en fin, y hay una cierta desconfianza de que se vaya a cumplir. Bueno, hay que esperar para ver esas cosas porque hoy día es demasiado pronto para juzgar cuál ha sido la reacción, cuál ha sido la reconstrucción. Además que son cosas que no tienen ningún orden de magnitud. O sea, estamos hablando de, por lo menos en materia de vivienda, alrededor de 1.000 viviendas dañadas versus 220.000 en el terremoto anterior. Entonces yo creo que hay que hacer una proporción entre una cosa y otra y esperar cómo se lleva a cabo la reconstrucción, que ojalá sea bien hecha y ojalá se evite Pero hasta lo más ahora, posible Luis, la tentación. Hasta ahora ha habido un espíritu de sobriedad y de cercanía. Sí, Eso es verdad. hay un elemento que fue discutible, que es que a la presidenta Bachelet la hayan tenido que evacuar. O sea, obviamente que fue una mala decisión que ella alojara en ese momento en una zona que estaba que todavía en riesgo. ¿Te fijas tú? Podría haberse alejado un poquito más de la zona de evacuación. ¿Te fijas? De acuerdo a los protocolos que se usan en todas partes del mundo respecto a la seguridad de los jefes de Estado y todo lo más. Entonces, lo hizo con gran sobriedad, no le sacó una puntita. Pero en general yo coincido en que aquí la reacción del Estado y de las autoridades ha sido la que corresponde en este tipo de situaciones. Ahora, eso es porque se mejoró todo el protocolo, las diferencias en el tratamiento y en la reacción respecto al 27F, esto de que las fuerzas del ejército saliera a la calle. Hay una columna de Ascanio Cavallo el sábado que pone en duda respecto al ejército, que entonces que esto que demostraría que en el 27F podrían haber salido, que los helicópteros deberían haber estado y que si estuvieron ahora quiere decir que lo que pasa es que lo que no abunda más Ascanio ahí es cuál es la reacción que tiene hoy día las Fuerzas Armadas y Carabineros respecto a la autoridad. Si tú me dices que autónomamente, contra la opinión de algunos de los políticos de gobierno, porque la expresaron por lo demás, un oficial, un alto oficial de las Fuerzas Armadas haya podido tomar esa decisión, yo lo dudo mucho. Yo realmente lo dudo. Ahora, si legalmente tenía atribuciones, a lo mejor las tenía. No sé si la lo que hubo esta vez, digamos las cosas como son, es que se dejó de lado la estupidez que en algún minuto circuló al interior del gobierno de Bachelet, que sacar las Fuerzas Armadas iba a ser una cuestión que políticamente no convenía ni correspondía. Entonces, ese tipo de prejuicios se dejaron de lado frente a la obviedad de que ayudaba mucho. Claro, pero él dice, el ministro Burgos se mantuvo en esas horas en teleconferencia con los 3 comandos en jefe, en fin, y eso no ocurrió en el otro terremoto, que nadie se fue a dormir como ocurrió. Nada de la institucionalidad. Habla muy bien del ministro Burgos y muy mal del ministro que estaba antes. Pero que era en época de vacaciones. También de quienes estaban a cargo de las Fuerzas Armadas. Acuérdate lo que pero ellos tienen un jefe. Lo que pasó en la Armada. Ellos tienen un jefe que es el ministro de Defensa. Pero oye, si en la Armada no estaba la persona donde debía estar. Está bien. Claro. Patricia. Hay una autoridad civil que es el ministro de Defensa que está por sobre todo esto. Hacer estas comparaciones es bien complicado porque son muchas las diferencias. De magnitud primero, Luis recordaba la diferencia tremenda entre el terremoto del 27 de febrero y el terremoto de ahora. Pero hay otro elemento que también hay que tomar en cuenta. No es lo mismo enfrentar una crisis como esta a un gobierno que le quedan 10 días, que se está yendo, a un gobierno que lleva 10 días. La verdad es que la presidenta Bachelet, cuando estaba el 27 de febrero, a ella le quedaba muy poquito, y yo creo que eso tiene que ver con la forma poco entusiasta con que colaboraron algunas personas de las Fuerzas Armadas en ese momento, para decirlo de forma suave. El poco entusiasmo de algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas, porque probablemente ya no estaban pendientes ni preocupados del presidente en ejercicio, sino que estaban pendientes y preocupados del presidente que asumía en una semana más. Ahora, yo he visto, como debe ser, una actitud muy diligente, muy entusiasta, muy comprometida, y yo creo que tiene que ver con esta cuestión de realismo político, de que la presidenta Bachelet
tiene por delante 3 años y medio de mando en el país. Así que ahí hay otra diferencia que yo creo que no hay que soslayar. Tengo que hacer varias, dar precisiones. Primero, el diario Financiero está equivocado, nos dicen desde el Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda se va a reunir con los diputados y en la Cámara de Diputados a partir de las 3 y el empresariado viene después, y va a responder las preguntas de los diputados. Ya. Después, otra aclaración ¿Por qué del se preocupa equipo. tanto de aclarar eso? ¿Le da susto? No, que lo vean que no, se reunió con los empresarios. nos aclara porque, porque El programa lo escucha mucha gente. Claro, Es bueno porque es institucional. Ya. Es bueno porque es institucional. Después, otra aclaración del equipo de prensa del ministro de Hacienda dice que respecto a la ausencia del ministro de Hacienda en Tolerancia Cero, que hubo un cambio de agenda total, que se bajaron entrevistas de radios, de canales de televisión, de diario, en fin, que no se bajó las entrevistas de Estado Nacional, del Noticiero del 13, del Informante, que ya, que además que en el equipo de Tolerancia Cero se pueden haber traspapelado, porque ya lo habían dicho y ellos insistieron que viniera. Bueno, en fin, esa es la aclaración que nos hacen. El ministro estaba trabajando duramente. Bueno, pero el asunto es que se bajaron entrevistas de otros De medios, otros medios también. Bueno, eso nos hablan del equipo de prensa del ministro de Hacienda. Y también respecto a una última pregunta, Luis Larraín, a propósito de lo que estábamos hablando del terremoto, hubo una polémica en las redes sociales por los comentarios de María Cecilia Cifuentes, de Libertad y Desarrollo, porque ella fue consultada por la especulación y el incremento en los valores de productos como el pan, ¿no es cierto? Que ustedes supieron que ya llegó a 3.000 pesos, el agua a los 7.000 pesos, y ella respondió ante esto: si tienes 10 naranjas y 100 posibles compradores, ¿las sorteas, las pones en una piñata o las vendes al mejor postor? Tras las críticas en su contra, ella dijo: no entienden que cuando cae la oferta y o aumenta la demanda, suben los precios. Entonces eso fue muy criticado porque era como justificar la especulación de los precios en el terremoto. Bueno, yo quisiera decir, Cecilia hizo ese comentario por Twitter, no fue una Sí. pregunta. Perdón, sí. Y efectivamente Por Twitter. ella miró solamente el análisis técnico de la situación, Claro. de por qué se produce especulación, y efectivamente no tomó en cuenta, tal como ella reconoció posteriormente, la situación de la gente que estaba siendo afectada. Ella pidió disculpas Okay. por ese Twitter, digamos, en un Twitter posterior, y me parece bien que haya pedido disculpas porque efectivamente miró solamente el aspecto técnico de esto y no el problema en su globalidad. Como Bueno. decía Lenin de Stalin, ve un poco el lado administrativo de las cosas. Eso decía Lenin de Stalin cuando lo criticaba. Bueno, y llegamos al final. También tengo que aclarar que no se dice Bacigalupo, sino Bacigalupo. Me retorne Totone porque me dice: tú que eres italiana. Bueno, Bacigalupo, que es quien va a estar en la Universidad Alberto Hurtado. Gracias, Patricio Zapata. Gracias, Luis Larraín. Gracias, Ernesto Tona. Que Gracias, les vaya muy Cecilia. bien. Chau, chau.